calurosas e veraniegas tardes. Benvidos a outra exposición aquí no IE na que recibimos ao ceramista Miguel Vázquez. É a primeira exposición de cerámica que facemos aquí. A nosa intención é presentar sempre unha variedade multidisciplinar. Xa fixemos cousas de moda, obviamente das técnicas tradicionais, fotografía, e a cerámica tiñamos ganas xa de facer unha exposición e contamos para iso pois con Miguel, que é realmente unha referencia dese campo aquí. Nos estamos moi contentos de contar con él, do traballo que presenta aquí, da instalación que presenta aquí. E, bueno, para presentalo contamos con Quique Touriño, que é un fotógrafo que coñece a súa obra perfectamente porque leva moitos anos fotografándola, e vai a presentalo e falar un poquinho da súa obra, bueno, dar unha imaxe de Miguel. Somos con Quique, gracias por estar aquí. Despois tomaremos aquí uns pinchiños, uns petiscos. Vale, cuando quieras, Quique. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, no debía ser yo el que estaba aquí, debía estar una amiga, creo que todos nosotros, que es Emilia, y bueno, que nos está pasando quizá el mejor momento, y quería mandarle también un recuerdo a ella, ¿no? Un beso muy fuerte, porque aunque he intentado estar hoy aquí, circunstancias de salud pues le han impedido. Bueno, eso que quede de todo, bueno, por delante, ¿no? Y bueno, agradecer a Miguel que me haya llamado para hacer esta presentación. Y quería abordarla esta presentación de dos maneras. Quería hablar de Miguel. Bueno, primero es un amigo de hace muchos años, y independientemente de esa parte de amistad, quiero abstraerme un poco y ir un poco a dos facetas que le encuentro a él sumamente importantes y que van perfectamente unidas. Es la faceta de artista y de maestro o profesor. En muchas disciplinas, como la música, por ejemplo, vemos a grandes concertistas que no son maestros, que no son buenos profesores. Sucede, sin embargo, en países como Rusia, Francia, que esta faceta va perfectamente unida. Y voy para eso a contar una pequeña historia que a mí me llamó la atención hace muchos años, y creo que viene al hilo. Yo soy muy aficionado a la música, estudié en su día música, el piano me gusta muchísimo, y recuerdo a finales de los años 60, primeros de los 70, apareció en Occidente un pianista que se llamaba Emil Guilelis, venía de Rusia, y quedó Occidente asombrado por su musicalidad, su técnica. Y curiosamente él decía, pues hay otro pianista en Rusia que aún no ha salido, que es mejor que yo, ¿no? Ese otro era Sviatoslav Richter, ¿no? También otro maestro. Y curiosamente eran dos grandísimos pianistas, pero totalmente diferentes en su concepción de la música. Grandiosos los dos, pero curiosamente tenían el mismo profesor. Y dices, caray, un profesor que logra dos genios y que permite que esos dos genios tengan su propia personalidad. Para mí esta característica de ese profesor es fundamental. Cuando hablamos de que Rubens tenía escuela, de que Leonardo da Vinci y tal, pero luego, ¿y cuáles eran los alumnos de Leonardo, de Rubens? Pues, sí, es que fue Leonardo, fue alumno, tenía taller y fue algo. Claro, al final encontramos muchas veces clónicos de Leonardo, clónicos de Rubens, pero que no tienen esa personalidad. Pues el caso de Miguel es totalmente lo contrario. Es parecido a Neuhaus, este profesor de estos dos pianistas. En el caso de Miguel encontramos personalidades diferentes dentro de la cerámica, como pueden ser Toño Pérez, por ejemplo, y Javier Aguilera. Son dos extremos, están ahí muy cerquita uno del otro. Hay muchos más, por supuesto, pero lo pongo como extremos, ¿no? que a tener un profesor como Miguel han ido por el lado que más me gustó, por el lado tan diferente. Bueno, ahí radica el mérito de un profesor. Aparte que le apasiona, le entusiasma, cualquier cosa que le preguntemos nos explica la técnica, el proceso, que lo conocemos casi todos, y el que no lo conozca, pero no existen secretos para él. Es tremendo, es una fuerza de la naturaleza. Un amigo mío decía,
tiene un cerebro más grande que su cabeza, ¿no? Se le nota. Dice, bueno, pues me parece una buena definición de lo que es la persona ya. Y luego, como artista, decir que he tenido el privilegio de fotografiar su obra desde hace mucho tiempo, y cuando fotografiamos, y el privilegio de verlo casi en primicia, esa obra, y cuando tenemos que fotografiar esa obra, quedamos siempre un día casi completo. Empezamos a primera hora de la mañana y nos lo tomamos con calma, vamos viéndola, vamos iluminando, disfrutamos muchísimo de ella, acabamos siempre, buscamos, ¿verdad? No, queremos la mañana entera, después vamos a comer juntos, peleamos a ver quién paga la comida, bueno, lo pasamos realmente bien, y bueno, siempre me hace unos elogios tremendos, porque yo intento ser lo más neutro posible y que su obra coja ese protagonismo, algo más que intentar iluminar un poco adecuadamente. Y bueno, pues ha sido un trabajo de años muy bonito que he tenido con él, y bueno, y la verdad que tanto esa faceta de maestro, profesor, como artista van perfectamente unidas, y ya digo, el fotografiano me sorprende. Digo, ¿qué nos trae Miguel, no? El último trabajo, bueno, no tiene mucho que ver con esto, porque además pega esos cambios rotundos, con lo cual nos sorprende a todos. Es también sorprendente, ¿no? Yo os animo a que lo sigáis, porque no os va a defraudar. Y bueno, nada más, es esto un poco quería decir, este homenaje a él, a Emilia, nuestra amiga, que ya digo que está, a pesar de todos estos problemas que está teniendo, está teniendo un ánimo fenomenal, y bueno, pues nada más. Yo simplemente pocas cosas voy a decir. Agradecer al Instituto de Estudios Viñolanos, en concreto focalizando en Fino y Antonio, esta posibilidad que me dieron de enseñar una vez más mi trabajo, con el entusiasmo que ellos se lo han tomado y con ese esfuerzo generoso, pues tenemos lo que hay detrás. Agradecer a Quique, lo que has dicho, Quique, que me hayas aguantado todas esas deliciosas sesiones que hemos pasado juntos y que espero pasar muchas más. Y poco más, contaros un poco, pues, a mí normalmente cuando enseño mi trabajo creo que el protagonista es el trabajo, yo no soy el protagonista, el que tiene que hablar es él. Si hablo yo, pues joder, es como si el trabajo no funcionara, no cumpliera su función. Simplemente deciros que en el año 99, así a modo de premisa introductoria, que en el año 99 se me ocurrió jugar con distintos materiales, y entonces pensé en dos materiales como es la tierra, que era un material neolítico, y el plástico, que era un material contemporáneo, que en teoría no deberían ir bien, ¿no? Pero bueno, yo intenté hacerlos dialogar, me gustaba el diálogo que ellos tenían, esa comunicación, y de vez en cuando siempre recurro otra vez a la unión, al lenguaje de esos dos materiales. Como veis que ahora, por eso la exposición un poco de Work in Progress viene por ahí, ¿no? Porque es un proceso que yo no lo doy acabado, siempre se me están ocurriendo y es un poco un refugio que yo tengo. El resto pues os lo dirá las piezas, y gracias por venir a todos y espero que os guste.